Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a medio mundo del espectáculo preguntándose, ¿por qué Demet Özdemir ignoró a Can Yaman en su gran noche? Sí, esa noche tan esperada, donde todo el mundo esperaba ver esa chispa, esa conexión que tantas veces hemos creído ver entre ellos, y en lugar de eso, silencio. O peor aún, una aparente indiferencia. Así que si eres fan de la pareja de Mir/Can, o simplemente te encanta el drama y los enigmas de Hollywood, quédate conmigo porque hoy vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal, dale al botón rojo que ves abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo y te aseguras de estar siempre al día con todo lo que se cuece. Ahora sí, vámonos a ello. Imaginen la escena, una gala importante, alfombra roja, flashes por doquier, y dos de los actores turcos más queridos y con más química del momento. Por un lado, Demet Özdemir, radiante con un vestido que seguro acaparaba todas las miradas, deslumbrante como siempre. Por otro, Can Yaman, el galán internacional, conquistando corazones a cada paso, con esa sonrisa que desarma y esa presencia magnética. La expectativa era máxima. Se rumoreaba, se soñaba, se deseaba verlos juntos, quizás una foto sonriente, un saludo cómplice, algo que confirmara esa conexión especial que tantas veces nos hicieron creer que existía. Después de todo, protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una telenovela que arrasó en audiencias a nivel mundial y que catapultó a ambos al estrellato internacional. Y en pantalla la química era innegable. Sus miradas, sus gestos, esa tensión romántica que te hacía suspirar. Para muchos era más que actuación, era real. Y es precisamente esa percepción, esa creencia arraigada en el imaginario colectivo, la que hace que su supuesto distanciamiento o indiferencia en un evento tan público sea tan desconcertante y alimente tantas preguntas. La noche en cuestión fue, bueno, un evento de gran relevancia, de esos que marcan agenda en el calendario del entretenimiento. Como era de esperar, la prensa especializada, los paparazzi y los fans más acérrimos estaban ahí, ávidos de capturar cada detalle, cada interacción. La esperanza era obviamente que Demet y Can, si coincidían en el mismo espacio, tuvieran algún tipo de encuentro, una señal de esa conexión que tanto nos había enamorado. Y efectivamente la hubo. Pero para sorpresa de muchos, no fue la interacción que se esperaba, la que la mayoría anhelaba presenciar. Varios vídeos y fotos circularon rápidamente por las redes sociales, inundando nuestros feeds, y en ellos, la imagen que predominaba era la de Demet, sonriente e interactuando fluidamente con otras personas, visiblemente cómoda y feliz, mientras Can parecía estar en su propio universo, inmerso en sus propios compromisos o conversaciones. Pero la clave, el detalle que encendió todas las alarmas y desató la tormenta de especulaciones, fue que en ningún momento se les vio intercambiar miradas, sonrisas o gestos de cercanía. De hecho, algunos testigos presenciales, que compartieron sus impresiones en foros y comentarios online, afirmaron categóricamente que incluso parecieron evitarse deliberadamente. ¡Guau! Eso es fuerte, ¿verdad? Porque si hay algo que los fans aman, lo que verdaderamente alimenta su devoción, es ver a sus parejas favoritas interactuar, compartir momentos, especialmente después de haber sido testigos de tantas escenas cargadas de pasión y complicidad en la pantalla. Entonces, ¿qué diablos pasó? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, un campo vasto y a menudo resbaladizo, pero tratemos de analizarlas de forma objetiva, basándonos en lo que se ha visto, en lo que se dice en los círculos del espectáculo y en la lógica de las dinámicas sociales y profesionales. La primera y quizás, la más obvia teoría es la de un distanciamiento profesional o personal. A veces las relaciones que comienzan en un set de grabación, aunque parezcan intensas y reales, pueden ser simplemente eso, parte del trabajo, una conexión creada para la pantalla. El estrés inherente a la fama, las diferentes trayectorias profesionales que toman los actores, la aparición de nuevos proyectos, los compromisos laborales y personales, las parejas actuales. Todo eso puede influir significativamente en cómo se relacionan fuera de cámaras. Quizás Demet estaba completamente enfocada en sus nuevos proyectos, en consolidar su carrera, en disfrutar de la noche con sus amigos y colegas de la industria, y Can, por su parte, también estaba haciendo exactamente lo mismo. Puede ser que en ese preciso momento simplemente no tuvieran un motivo, una oportunidad o la N.
Necesidad de interactuar o quizás, y esta es la parte que a muchos nos duele admitir, ya no existía la misma conexión o el mismo deseo de cercanía que antes. Las dinámicas entre personas, incluso entre las más famosas, cambian. Otra posibilidad, que suena un poco más dramática y que sin duda alimenta el morbo, es la de un asterisco ruptura o desencuentro previo. Los rumores de una relación romántica entre Demet y Can siempre estuvieron latentes, alimentados por la intensidad de su trabajo juntos y la química que desbordaban. Si bien nunca confirmaron nada oficialmente, esa chispa que transmitían en pantalla alimentó las esperanzas de incontables fans de que su romance traspasara la ficción. ¿Podría ser que en algún momento esa conexión que existía se rompió? Quizás hubo algún desacuerdo, alguna diferencia de opiniones, un malentendido o simplemente un desgaste natural que hizo que la relación dejara de ser fluida. Y en una noche tan pública, bajo los focos de la atención mediática, ambos podrían haber sentido la necesidad, de manera implícita o explícita, de mantener una cierta distancia para evitar malentendidos, confusiones o, peor aún, para no alimentar aún más los rumores infundados que ya circulaban. Imaginen la presión de estar bajo el escrutinio constante de la prensa y los fans, con cada movimiento analizado. A veces la mejor estrategia para navegar esas aguas turbulentas es simplemente mantener un perfil bajo, y si eso implica evitar a alguien para no crear un circo mediático, pues, lamentablemente, se hace. Y aquí viene la parte que a muchos nos intriga profundamente, la que raya en la teoría conspirativa pero que no podemos obviar en el complejo mundo del entretenimiento, la estrategia de marketing o la preservación de la imagen pública. En el mundo del espectáculo a menudo, lo que vemos en la superficie no es exactamente lo que sucede en la realidad. Se rumorea mucho sobre cómo las agencias de representación, los managers y los equipos de relaciones públicas manejan la imagen de sus artistas, orquestando a veces situaciones para mantenerlos en el candelero. ¿Podría ser que se les aconsejara mantener cierta distancia para generar misterio, para que la gente siga hablando de ellos? El simple hecho de que la prensa se haya fijado en esta supuesta ignorancia, ya es, en sí mismo, una forma efectiva de mantenerlos en el ojo del público. Si hubieran estado abrazándose y sonriendo de manera efusiva, quizás el titular hubiera sido genérico, algo del tipo estrellas turcas coinciden en la gala. Pero al haber este aparente distanciamiento, se genera una narrativa, una intriga que atrae mucha más atención y, por ende, más cobertura mediática. Y para actores que buscan consolidar sus carreras a nivel internacional, como es el caso de Demet y Can, mantener la conversación activa sobre ellos, generar titulares, es fundamental para su proyección. El misterio vende. Además, debemos tener en cuenta el factor de los asterisco novios actuales o las relaciones emergentes. Demet ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas en diferentes momentos de su vida pública, al igual que Can, quien también ha tenido sus relaciones mediáticas. Si en ese momento de la gala ambos tenían parejas establecidas o estaban en las primeras etapas de nuevas relaciones, un acercamiento demasiado efusivo, un saludo demasiado amigable o una foto juntos podría haber generado celos, incomodidad, malentendidos o, peor aún, haber encendido nuevas y polémicas oleadas de rumores. Es posible que de manera sutil y profesional, hayan decidido mantener una distancia prudencial, no por falta de respeto o afecto, sino para no generar tensiones innecesarias, tanto en sus vidas personales como en las de sus respectivas parejas. Es un baile delicado y complejo, ¿verdad? Entre la imagen pública que se proyecta, los deseos y las expectativas de los fans, y la realidad, a menudo privada y complicada, de sus vidas sentimentales. Otra perspectiva a considerar es la asterisco propia personalidad y el estado de ánimo de cada uno en ese momento particular. No todos reaccionamos de la misma manera ante las situaciones sociales, especialmente en eventos multitudinarios y bajo la presión de los medios. Quizás Can en ese instante estaba más introspectivo, o simplemente estaba inmerso en conversaciones importantes con otros colegas de la industria, ejecutivos o patrocinadores, y Demet, por su lado, estaba en medio de una conversación profunda y significativa con amigas íntimas o estaba disfrutando de un momento de tranquilidad con su círculo cercano. A veces interpretamos las acciones de los demás basándonos en nuestras propias expectativas y deseos, y puede que la ignorancia que percibimos sea simplemente una malinterpretación de una interacción normal entre dos personas que en el pasado compartieron una experiencia laboral intensa. No todos estamos siempre conectados o disponibles para interactuar las 24 horas del día, ¿verdad? La espontaneidad o la falta de ella puede ser interpretada de muchas maneras.
Y no podemos olvidar, en este análisis exhaustivo, el factor crucial de la presión mediática y el escrutinio constante. La fama, especialmente la que alcanza niveles estratosféricos como la de estos dos actores, trae consigo una lupa gigante que amplifica cada gesto, cada palabra, cada mirada. Es posible que ambos actores, cansados de estar constantemente bajo este microscopio público, hayan decidido, de manera consciente, limitar sus interacciones en eventos públicos para recuperar un poco de esa privacidad tan esquiva. Tal vez esa noche simplemente querían disfrutar del evento, de la compañía de sus amigos y colegas, y de la atmósfera de celebración, sin la presión adicional de tener que alimentar las especulaciones constantes sobre su relación o su estado actual. En ocasiones, la mejor defensa contra la vorágine mediática es la discreción y la distancia. Finalmente, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de su relación actual, ya sea amistad o posible romance? Si bien muchos de nosotros, los fans, esperábamos un romance que trascendiera la pantalla, quizás lo que queda entre ellos es una amistad sólida, construida sobre el respeto profesional y los recuerdos de un proyecto exitoso. Y seamos honestos, incluso las amistades más fuertes pueden tener sus altibajos, sus momentos de cercanía y sus momentos de espacio personal, sin que esto signifique un problema. O quizás, y esto es solo una especulación para alimentar la trama que tanto nos gusta debatir, simplemente están siguiendo caminos diferentes en sus vidas y sus carreras, y su tiempo de colaborar estrechamente o de mantener una cercanía especial ha pasado. Es triste pensar en ello, pero es la realidad de muchas relaciones, tanto personales como profesionales, que nacen y se desarrollan en el vertiginoso mundo del espectáculo. En resumen, la aparente ignorancia de The Method de Mircea Yaman en esa gran noche puede tener múltiples y complejas explicaciones. Desde un simple distanciamiento profesional o personal, producto de caminos divergentes o la priorización de otros aspectos de sus vidas, hasta una estrategia cuidadosamente orquestada por sus equipos de relaciones públicas para mantener el interés del público, pasando por las complejidades de sus vidas sentimentales actuales, o simplemente la inevitable presión de la fama que los obliga a ser más cautelosos. Lo que sí está claro y es innegable, es que este incidente ha servido para mantener viva la llama de la curiosidad en torno a ellos, demostrando el poder duradero de la química que una vez compartieron en pantalla y cómo los fans siguen fascinados y especulando sobre su historia, tanto dentro como fuera de la ficción. Hemos intentado desglosar las posibles razones detrás de este enigmático evento, y aunque nunca tendremos la verdad absoluta hasta que ellos mismos decidan abrirse y contarnos su versión, es fascinante y entretenido analizar todas estas posibilidades, debatir y compartir nuestras propias teorías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo una razón específica y poderosa detrás de esto? ¿O simplemente son dos profesionales talentosos siguiendo sus respectivos caminos en la industria del entretenimiento? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones, sus interpretaciones en la caja de comentarios aquí abajo. Son la mejor comunidad de seguidores que podría desear y siempre me encanta leer lo que piensan, sus puntos de vista y sus ideas. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les gusta este tipo de contenido que desentraña los misterios del mundo del espectáculo, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, o simplemente curiosos por los entresijos de Hollywood, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse más misterios desvelados, análisis profundos y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje especulativo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!